Bueno, ya inició la grabación. Entonces, nuevamente, muy buenos días. Simplemente para que quede, digamos, en la grabación, eh, voy a decir la hoja de ruta. Hoy vamos a repasar rápidamente estos conceptos de lo de riesgo para que queden bien reforzados, aclarar un tema allí de la parte final de la clase anterior sobre el tema del cálculo de la varianza. Y, digamos, cerramos el tema de ingeniería económica completo. Hemos visto pues todo el contenido del curso, todo 100%. Nuevamente, como les he dicho, muchas gracias pues por su asistencia, su puntualidad. eh, y se me aparece ahí perdón, aparece una sombrita y regáleme un segundo. Bueno, ya creo que volvió a funcionar acá bien. Les pido un favor, si ven que la pantalla se congela, algún problema, no sé, porque es que a veces me molesta la pantalla y se congela. Bueno, entonces, ahí estamos nuevamente grabando, y les decía entonces, vamos a terminar, a repasar rápidamente estos conceptos de estadística. Hoy les vamos a colocar entonces, desde hoy les vamos a dejar el taller para que lo comiencen a trabajar pues en grupo, y el viernes les pedimos el favor que cuando ingresen se renombren con el número del grupo y el nombre para ubicarlos en las respectivas salas y que ustedes puedan en grupo terminar el taller, concluir el taller. Nosotros pues con Raúl y Tatiana nos rotaremos para resolverles las dudas sobre el taller, y la hora de entrega es al terminar la clase a las 9. Hemos entonces terminado el 100% del contenido del curso con esta introducción al tema de estadística o de conceptos de estadística para riesgo, y que, como les he dicho pues en varias ocasiones, pues la idea es que ustedes pues puedan motivarse también para ver su curso de finanzas o de ingeniería económica avanzada pues a nivel de posgrado, para continuar con esta línea de formación que es una línea de formación muy útil para no solamente su formación personal, sino también a nivel profesional. Estoy seguro que les va a ser de gran utilidad. Entonces, yo siempre cuento una anécdota. Mi hijo es ingeniero químico y yo, digamos, él vio estos cursos, y pues me alegra mucho cuando yo lo veo ya laborando y que habla de todos estos temas de evaluación de proyectos, de finanzas. Entonces, de verdad que esta es la riqueza que tiene este curso, esta sección especialmente, que tiene de todas las disciplinas, de todas las ingenierías, y no hay ingeniería que no aplique estos conceptos tanto de ingeniería económica como de finanzas. Muy bien. Y el 21 de julio hacemos un repaso general de todos digamos, de lo que va a ser el examen. El examen va a ser el día viernes 23, individual, y va a ser sobre este tema de múltiples alternativas. Entonces, ese día, para que ustedes sepan, van a estudiar muy bien el ejercicio de ingenieros y contratistas. Digamos que hemos trabajado con tanto cuidado. El taller les va a servir mucho de guía para ese parcial, y sobre ese tema va a ser el examen, el tercer parcial, el día viernes 23. Es decir, van a tener que calcular BPN, tasa interna de retorno modificada, relación beneficio-costo, BPN sobre inversión y de pronto periodo de recaudo, digamos, los criterios básicos o algunos de ellos, los más importantes, y múltiples alternativas a verlas escoger digamos, como hemos venido con la técnica trabajando en esto. Ahorita en el taller, pues también les vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer, pero eso es, digamos, la base para ese último parcial. De tal manera que, pues ustedes, digamos, también puedan ponerse al día durante las próximas 2 semanas, primeras semanas, 2 semanas de julio, con las otras asignaturas. Sabemos que tienen mucho trabajo por estos días, así que pues pueden, digamos, utilizar también el tiempo para ponerse al día con las otras materias, y pues este viernes dejamos ya culminado 100% el contenido del curso con los talleres completos. Solamente faltaría pues ese tercer parcial, que lo haríamos el día viernes 23 de julio,
con el repaso previo el día miércoles 21 de julio, para que pues también terminen con éxito esta asignatura. Muy bien. Y pues les insisto, gracias por su compromiso, que pudimos terminar muy bien la materia, con todo el contenido, con todo el rigor, y pues sobre todo lo más importante, habiendo aprendido por parte de ustedes. En lo personal fue una gran experiencia. Le reitero el agradecimiento a Raúl Andrés, que nos acompañó también apoyando este semestre, y principalmente pues a ustedes por su gran compromiso. Bueno, muy bien. Entonces, para repasar los conceptos de la clase del viernes pasado, yo les decía que realmente el tema de riesgo que van a profundizar ustedes, pues ya sea en un curso de ingeniería económica avanzada o en un curso de finanzas, pues tiene que ver con la aleatoriedad de los datos. Todo lo que hemos hecho hasta la clase anterior, pues dábamos por cierto de que los resultados que teníamos, ese BPN, pues era un promedio, era un dato promedio, pero era un dato como cierto, o sea, no teníamos ninguna preocupación por el resultado. Recuerden que nosotros pues comenzamos a tener preocupaciones cuando comenzamos a tener múltiples proyectos, pero las preocupaciones estaban fundamentadas en que si el criterio del BPN era contradictorio con el criterio de la tasa interna de retorno, lo resolvimos, o sea, resolvimos entendimos dónde se daba digamos, la contradicción entre el BPN y la tasa interna de retorno, y ya, digamos, entendemos esa situación. Por eso calculamos la tasa interna de retorno modificada, que nos sirve también para solucionar el problema cuando el flujo de caja tiene cambios de signos, positivo, negativo, negativo, que nos puede dar más de, precisamente por, como es una raíz, son raíces y es una función. Entonces, pues al tener cambio de signos significa que al pasar por volverse cero el BPN, pues puede tener varias raíces. Y eso lo solucionamos también con la tasa interna de retorno modificada. Calculamos la relación beneficio-costo, y también, digamos, el BPN vimos que nos sirve para cuando las inversiones son de diferentes valores, y los periodos son de diferente vida. Entonces, digamos que hemos como coincidido o estamos convencidos que el BPN como criterio es un buen criterio decisorio cuando tenemos múltiples alternativas, y pues ya la técnica para resolver un problema con varias restricciones, pues usamos la programación lineal que se ve en los cursos de optimización o en los cursos de investigación de operaciones, en el caso de ingeniería industrial, y ya sabemos resolver ese tema también de múltiples alternativas con muchas restricciones o con varias restricciones. Entonces, como la de recursos, complementariedad, proyectos sustitutos, etcétera. Entonces, ahora nos queda, desde luego, el tema de qué pasa cuando esos flujos de caja para calcular el BPN no son, digamos, flujos de caja que son, digamos, normalmente son promedios, digamos que son, pero provienen, digamos, de una serie de datos. Digamos que uno puede decir, bueno, ustedes calculan los flujos de caja libre anuales, que además lo saben hacer muy bien, fue la primera parte del curso. Entonces, ustedes saben hacer muy bien los flujos de caja, pero digamos, en un año tienen 12 meses. Entonces, por ejemplo, yo les decía, entonces estos 12 meses, pues ustedes dicen, ah, bueno, voy a hacer los flujos de caja anuales porque son 5 años. O usted hace 60 meses o los hace anuales. Pero ya sabe que si los hace anuales, pues es producto de que en un mes tiene, por ejemplo, un dato de 98, en el otro 110, en el otro 67. Entonces, pues una medida estadística que se utiliza para este tema, pues es el promedio. Entonces uno dice, mire, en promedio de esos 12 meses, el promedio de esos flujos de caja fueron 95,58, que lo pueden hacer sumando las 12 celdas, dividiendo entre 12, o con la función promedio que tiene el Excel. Entonces simplemente le dan todo el rango de las celdas donde están los datos que van a promediar, y pues les da exactamente lo mismo. Ahora, yo les decía qué es lo que pasa cuando pues son estos datos variables. Pues que como esto es un dato promedio, pues a uno le interesa saber cómo es esa dispersión de esos datos. Entonces, para eso calculábamos la desviación estándar, que es simplemente coger las diferencias, ¿no es cierto?, frente a ese valor promedio de cada uno de los datos.
O sea, coger las diferencias de cada uno de esos datos y las eleva uno al cuadrado precisamente para que, como son distancias, entonces uno las eleva al cuadrado y digamos que las tiene en cuenta para mirar esas diferencias al cuadrado. Las diferencias al cuadrado es un concepto de estadística muy importante porque pues, son distancias, pues vamos a calcular valores, digamos, esas distancias positivas al lado izquierdo y al lado derecho. Y pues las sumamos y las dividimos entre 12 y eso nos da la varianza, digamos que es como, digamos, todo el espectro de la varianza, de las diferencias, de esas distancias. Y la raíz cuadrada de esa varianza es la desviación estándar. Entonces, lo que interpretamos nosotros siempre es la desviación estándar, es decir, qué tan distantes están esos datos al lado derecho y al lado izquierdo de ese valor promedio, de ese valor central. Entonces, la desviación estándar nos está diciendo, mire, en promedio, porque vimos que esto venía de un dato de las sumas al cuadrado, también las sumas al cuadrado las pueden hacer, digamos, son al cuadrado, porque es que a veces también cuando son datos pequeños, recuerden que lo que a uno le interesa saber, y ustedes en ingeniería saben que a uno le interesa saber como las cosas que son protuberantes, es decir, dónde puede dañarse el hormigón, o sea, los ingenieros civiles, dónde puede, entonces, digamos, le interesa a uno hacerle zoom a las cosas que pueden ser más preocupantes. Las potencias tienen la ventaja o elevar a la potencia de que las cosas pequeñas se vuelven más pequeñas, si son decimales se vuelven más pequeñas, pero si son grandes se vuelven más grandes. Eso también es otra parte, digamos, conceptual que hay importante a nivel de los mínimos cuadrados. Entonces lo pueden hacer acá, dividen la varianza entre 12 o lo hacen también con la función. Hay una función en Excel que es desviación estándar de la población y lo dividen entre 12. ¿Por qué de la población? Porque estamos tomando los 12 datos exactamente. No es una muestra, sino que es la población. Y les tiene que dar exactamente lo mismo que si calculan, digamos, la lo pueden hacer tanto con la varianza. La varianza tiene la función Excel varianza como la desviación estándar. Sepan que es de una población, porque no estamos sacando una muestra, sino que es de una población. Cuando no aparece la fórmula cuando aparece la fórmula varianza.p, quiere decir que es de la población, varianza.p. Si está sin p, es porque es de una muestra. Muy bien. Entonces, pues, ¿por qué, digamos, es importante este dato? Porque aquí nos está mostrando entonces esa distancia que hay de ese valor central. Y esa medida es la que se toma como la medida de riesgo, Entonces, el tema de riesgo, pues lo medimos con la desviación estándar. Entonces, es qué tan la distancia. Hay otras medidas como la mediana, que es el 50% de los datos a la derecha y a la izquierda, la moda, pero el que se usa para el tema de finanzas, la moda que es el que más se repite, pero el que se usa para finanzas, pues es el del promedio que digamos que es una medida de tendencia central. Ahora, cuando son dos flujos de caja que queremos, digamos, trabajar con dos flujos de caja, para efectos de comparación, también hay otra medida importante que es la covarianza. La covarianza es cuando ya están trabajando dos flujos de caja simultáneos. Digamos que esto sirve mucho en finanzas para comparar, digamos, inversiones. Yo quiero invertir en un flujo de caja o en otro flujo de caja, o simplemente en proyectos. Yo tengo dos proyectos y quiero ver digamos, esa variación de los flujos de caja. Entonces, desde luego que como vemos acá, este flujo de caja, uno es del que acabamos de calcular la desviación estándar, pero como vemos acá, en este flujo de caja, si están simultáneos, si esto es tiempo, la variable tiempo y están simultáneos los dos flujos de caja, pues aquí podemos ver los comportamientos, ¿no? de esto. Entonces, mientras, digamos que este pasa de 98 a 110, este pasa el doble, se duplica, pero aquí cae a 12 y acá cae a 67. O sea, es una caída, son caídas importantes, pero lo que nos interesa es proporcionalmente qué tanto están cayendo esas proporciones. Aquí sube de 12 a 34, aquí sube de 67 a 87,
aquí 87 a 99, aquí sube nomás de 34 a 35, aquí sube a 99, aquí sube a 101, pero aquí cae, ¿no es cierto? Aquí cae de 35, cae a 27. Entonces, digamos que esas son las cosas que uno comienza a ver cuando están simultáneamente, qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, aquí este cayó nuevamente a 12, ¿no es cierto? Aquí este cayó a 74, este subió a 95, pero ahora lo contrario, este siguió cayendo. Miren que este siguió cayendo mientras que este cayó, pero comenzó a aumentar. Entonces son cosas que uno tiene que mirar mire, aquí volvió, siguió aumentando, mientras que esta siguió cayendo. Entonces uno dice, ahí hay un riesgo, si yo voy a trabajar estos dos proyectos y voy a calcular en ambos el promedio. Entonces yo digo, bueno, calculo el promedio 29, pero tengo una desviación estándar de 19. Acá calculo este 98, pero tengo una desviación estándar de 14. Entonces uno dice, bueno, ya tengo entonces una medida de cada uno de su riesgo. Es decir, acá la distribución es mayor, aunque el dato es menor, pero acá el dato del resultado es mayor, pero la distribución es menor. La distancia digamos, la desviación es, es, es menor. Entonces, eso es un dato importante, pero nos interesa saber cuándo están juntos. Entonces, cuando están juntos, pues vamos a mirar también esas distancias. Entonces, vamos a mirar esas distancias de este valor respecto a su promedio, que ya lo habíamos calculado para allá la desviación estándar, pero también de este otro dato respecto a su promedio, y los multiplicamos esas distancias, así como acá, individualmente hallábamos la distancia al cuadrado. Miren, esta es la distancia al cuadrado de respecto a su media. Acá, como lo que nos interesa es verlos juntos, entonces calculamos las dos distancias y las multiplicamos entre sí. ¿Ok? Las multiplicamos entre sí para mirar es cuando van juntos, qué está pasando, cómo se están moviendo cómo se están moviendo esas variaciones. Entonces, eso lo hacemos para hallar desde luego también esa varianza conjunta, que ya en este caso se llama covarianza, que es esa suma de esas distancias multiplicadas entre sí, dividida entre 12, o sea, el promedio. Y lo calculamos también con una función covarianza, lo podemos calcular, pues sumando esas distancias o también con la función covarianza de una población, donde le damos las dos matrices. La matriz de la columna donde están los precios del flujo de caja 1 y la otra matriz es donde están los precios o los valores del flujo de caja 2 y nos tiene que dar exactamente igual. Y les explicaba que entonces lo que nos interesa saber es el coeficiente de correlación, o sea, normalizar esa varianza. Aquí, así como normalizamos acá la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, para saber en términos, digamos, en la misma nomenclatura o en los mismos términos del flujo de caja, lo que uno al sacar la raíz cuadrada lo que está diciendo es, mire, estos son pesos, entonces son 29 pesos de promedio con 19 pesos de distancia, porque esta no, pues no nos está explicando eso. Aquí hacemos lo mismo, aquí lo hacemos lo mismo, pero es para mirar la correlación que existe entre esos dos movimientos simultáneos. Entonces, el coeficiente de correlación es eso, cómo están correlacionados. Entonces, acá lo podemos hacer con fórmula, que es coeficiente de correlación, también sacando las dos columnas del flujo de caja 1 y el flujo de caja 2, y nos da ese valor. O simplemente dividiendo el coeficiente de correlación es la covarianza, ¿no es cierto? Que es la covarianza, que es este que ya habíamos calculado acá, dividiendo entre el producto de las desviaciones estándar. Da exactamente lo mismo. Es decir, la covarianza, que es cómo se mueven estos simultáneamente, dividido entre el producto de las desviaciones estándar de cada uno. Cualquiera de las dos maneras está correctamente calculado y tiene que dar lo mismo. Y esa covarianza lo que me está diciendo a mí, perdón, el coeficiente de correlación lo que me está diciendo a mí es que si yo lo grafico es cómo está esa correlación. O sea, cómo se correlacionan. O sea, que si hay algún patrón de comportamiento en ese comportamiento junto. O sea, es decir, yo veo algún comportamiento
digamos, un comportamiento lineal o no. Entonces, digamos que esa es, digamos, la razón por la cual me interesa a mí calcular esa correlación. Entonces, aquí como estamos normalizando, lo que yo estoy diciendo es, mire, esta normalización normalmente va a estar entre -1 y 1, donde 0, que es la mitad, es porque no existe ninguna correlación, es decir, se mueven, los flujos de caja se mueven indistintamente, suben, bajan, pero no en la misma proporción, entonces no hay correlación. Pero si hay correlaciones porque los movimientos proporcionales van en la misma dirección. Quiere decir que si el flujo de caja de uno sube, el otro también sube proporcionalmente en la misma proporción. Si cae, cae también, pero en la misma proporción. Entonces, eso se llama correlación positiva. Y entre más se acerque a uno, quiere decir que más están correlacionados de manera positiva proporcionalmente. Es decir, se mueven idénticamente. Y -1 también se mueven idénticamente, pero al contrario. Es decir, que si el uno sube, proporcionalmente el otro cae, o sea, se mueven en sentidos contrarios, pero proporcionalmente son muy parecidos. Entonces yo puedo predecir de que si el uno sube proporcionalmente un 10%, el otro va a caer también 10%. Entonces digamos que hay una correlación negativa perfecta en la medida en que se acerque a -1. Y +1, en la medida en que se acerque a 1, va a ser perfecta pero positiva. Quiere decir que se mueven en el mismo sentido. Y negativa en sentido contrario, pero de manera perfecta. O 0, que no tiene ninguna correlación. Y si le sacamos la raíz cuadrada al coeficiente de correlación, se llama coeficiente de determinación, que lo que nos dice es qué tanto explica el movimiento de una variable el movimiento de la otra. Entonces eso se llama coeficiente de determinación, explica solamente en un 12%. Es decir, hay una correlación positiva, quiere decir que pues se mueven en la misma dirección o hacia arriba o hacia abajo, pero no proporcionalmente igual. O sea, entonces, eso sirve mucho para mirar el riesgo cuando son varias, cuando comenzamos a mirar el tema de manera conjunta. Y estos datos, pues cuando ustedes normalmente van a ver en sus cursos de finanzas o más adelante, que van a tener una serie de datos muy bastante, o van a tener un proyecto en donde ustedes dicen, bueno, yo no tengo datos, pero yo sí puedo estimar más o menos cuál va a ser la probabilidad de que ocurra un hecho, ¿no es cierto? Ya sea de manera individual o de manera conjunta. Entonces yo les decía, les explicaba que cuando tienen las frecuencias, aquí tienen los datos, tienen la población, ¿no es cierto? Tienen la población. Pero acá les vamos a dar la frecuencia. Es como decir, agrupar toda una serie de datos y decimos, mire, el 5% de los datos va a dar 25, el 12% va a dar 20. Acá simultáneamente con este va a dar 95, pero negativo, positivo 50, positivo 30, pero acá 18, acá 15, negativo 20, 10 y 50, y con estas distribución de frecuencias. Entonces, lo que está diciendo es que con un 5% de probabilidad ocurre simultáneamente estos datos. ¿Okay? Con un 12% ocurre simultáneamente esta frecuencia, 18%. Y esto pues sirve también mucho para el tema de simulación porque uno puede establecer, digamos, la manera yo les decía que nosotros en primaria, en bachillerato veíamos que eso hoy los días lo hace uno en Excel, pero uno lo veía con una chuspa en el Valle del Cauca, decía, bueno, yo cojo 5 bolitas amarillas que digan 25, 12 bolitas azules que digan 20, 12 bolitas lila que digan 18, 20 bolitas verdes que digan 15, 25 bolitas rosadas que digan 10 y 20 bolitas blancas que digan 5. Si revuelvo eso y saco eso muchas veces, entonces yo digo el 5%, sí, o sea, con repeticiones, es decir, saco una bolita y me da amarillo, la meto, saco otra y me da 12, saco otra y me da 18, saco otra bolita y me da verde, es decir, el 15 millones, etcétera, etcétera. Si yo hago eso muchas veces, el 5% de las bolitas van a ser amarillas, es decir, va a ser 25 millones. El 12% va a ser 20. Y así con con este otro VPN. Entonces, para mirar que, digamos, esto le puede servir a uno mucho o lo utiliza mucho para hacer simulación. Acá entonces hacemos
las diferencias, digamos, respecto al valor promedio, que el valor promedio, como ya tengo la distribución, entonces a diferencia del anterior, el promedio era dividido entre 12, acá pues es un promedio ponderado, que es ponderado respecto a esa distribución de probabilidades, para ambos casos, ¿no es cierto? Para ambos casos. Entonces, en el anterior dividíamos entre 12. Acá como no es, digamos, no es la misma proporción, entonces lo multiplicamos suma producto por su respectiva proporción. Y entonces acá sacamos las diferencias de cada una de ellas, ¿no es cierto? Sacamos las diferencias de cada una de esas variables con respecto a su valor promedio ponderado. ¿Correcto? Y lo mismo hacemos para el flujo de caja del proyecto B. Calculamos la diferencia respecto a ese valor central. ¿Listo? Y acá hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿no es cierto? Que fue el producto de las diferencias. Miren, el producto de esas diferencias. También hacemos exactamente lo mismo. Lo sumamos, ¿correcto? Y acá, pero la diferencia que fue como el errorcito que yo tuve, lo multiplicamos por también su respectiva proporcionalidad. Cogemos esas diferencias que hemos hallado multiplicadas entre sí, entre A y B, y las sumamos, pero ponderadamente. Y eso nos da de alguna manera la varianza. La suma de estas es la varianza de A, la varianza de B, y acá entonces vamos a calcular las desviaciones estándar, que serían entonces la raíz cuadrada de las varianzas, como lo hicimos en el caso anterior, la raíz cuadrada de la varianza, y la covarianza entonces tenemos de qué es esta sumatoria ponderada de todos estos valores. Y la correlación, el coeficiente de correlación, es como lo calculamos en el valor anterior, que es la varianza dividido entre el producto de las desviaciones estándar, como lo calculamos también en el caso anterior. Y acá el coeficiente de determinación es el producto de estas dos. Entonces, este quiere decir que están correlacionados, estos flujos de caja están correlacionados, pero de manera correlación negativa. Es decir, que si el uno aumenta, el otro cae. Y lo que estamos viendo es que más o menos, o sea, caen en un 0,49 proporcionalmente, ¿no es cierto? No idénticamente, pero sí, digamos, el uno sube y el otro cae, ¿correcto? Pero de manera, o sea, de manera negativa, pero no, digamos, en la misma proporción. La misma proporción es si hubiera sido menos uno. ¿Y qué tanto explica el movimiento de uno, el movimiento del otro? ¿Qué tanto están explicados? Entonces, el movimiento de A está explicado por B en el 24,32% o al contrario. Entonces, en un 24% se explica la variabilidad del uno, la variabilidad del otro. Y una coeficiente de correlación negativo. Entonces, esto, digamos, para explicar las medidas de riesgo, que son entonces desviación estándar, promedio como valor central, como valor esperado, desviación estándar, y cuando hay dos variables que queremos comparar, entonces tenemos que calcular la covarianza, coeficiente de correlación, coeficiente de determinación. La covarianza, pues digamos, es como un poco la dispersión. El coeficiente de correlación es qué tanto están correlacionados el uno con el otro, si hay una correlación positiva o una correlación negativa, o no hay ninguna correlación. Entonces está explicado por un rango entre menos 1 y 1. Y el coeficiente de determinación para explicar entonces qué tanto explica la variabilidad del uno, la variabilidad del otro. Y ustedes han visto que en toda esta explicación yo les hablo de variabilidad. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que está ocurriendo con los datos, que hay una variabilidad, ya sea, digamos, que tengamos toda la población o que tengamos la distribución de frecuencias. Hay casos de proyectos en donde no sabemos los datos y nos toca, digamos, establecer como unos rangos. Pero ese rango debería ser como el 100% de todos los datos. Muy bien.
Entonces, quedan con este repaso pues, de los conceptos de riesgo, que son conceptos pues, que van a usar mucho, no solamente en finanzas y en ingeniería económica avanzada para tema de riesgo en proyectos, sino pues en muchas otras asignaturas son conceptos básicos de estadística que ustedes han aprendido en sus cursos. No sé si hay alguna pregunta sobre este repaso. Entonces, por favor, para que se sientan en... Yo tengo aquí el enunciado. Bueno, ya todos lo tienen obviamente en el Classroom. Eso, todo lo tienen en el Classroom, entonces lo pueden abrir también el enunciado que está disponible desde las 7 de la mañana. Entonces, adelante, Raúl, ya puedes compartir Listo, ya se los muestro un segundo entonces. Entonces, espera que le doy a compartir. Creo que ya lo están viendo, sí. Sí, ya lo estamos viendo. Adelante, Listo. Raúl. Entonces, bueno, tal como referenció profesor, este es el taller de criterios decisorios, que es el tema del último parcial. Bueno, es una parte del tema del último parcial. Y lo que buscamos con esto es pues, que tengan claro, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, ya es decir, tanto en la parte matemática como en la parte de Excel, cómo haría uno el tema de la elección entre múltiples alternativas. Entonces, este taller tiene dos partes. Una primera parte, como les digo, teórica, que van a entregar en Word, y una segunda, o bueno, el que quiera hacerlo en LaTeX o algo por el estilo, pues lo puede hacer. Y una segunda que es en Excel. El primer ejercicio es realizar la formulación del modelo matemático completo, es decir, todas las funciones lineales o ecuaciones necesarias para que yo pueda llegar a una solución o bueno, una decisión entre alternativas acorde a las distintas restricciones que el profesor pone acá. ¿Qué es en general lo que tengo que hacer yo? ¿Qué tienen que hacer aquí? Hay 6 alternativas de inversión, cada una tiene obviamente, pues su costo por realizarla, su VPN, es decir, su retorno, y tiene pues la decisión binaria de si hacerlo o no, que pues en últimas es ceros o unos. Basándose en que cada una de las 6 alternativas pues tiene esos 3 elementos, ¿cómo plantearían ustedes las distintas funciones lineales o ecuaciones lineales que me permitan decidir cuál combinación de elecciones es la que pues maximiza el VPN sin pasarme yo del presupuesto? Y cómo planteo yo esas ecuaciones, pues basándome en estos criterios. El primero es pues, que el criterio de selección es el valor presente neto, es decir, el VPN, es decir, eso es lo que hay que maximizar, así como ustedes maximizarían en un solver. El segundo es que hay solo un presupuesto de Y pues para poder realizar las distintas soluciones, las distintas alternativas, solo hay un presupuesto de Y y no me puedo pasar pues de ese presupuesto. El tercero es, ya digamos, ya en cuanto a las alternativas como tal, que el proyecto 3 solo se puede realizar si está conjuntamente realizado o se realiza conjuntamente con los proyectos 4 y 6. Bueno, pues creo que sí es bastante claro. O sea, solo si están 4 y 6 es que puedo realizar 3. Entonces, ¿cómo plantearían ustedes esa ecuación lineal? El D es que los proyectos 2 y 5 son mutuamente excluyentes, pero los proyectos 2 y 5, es decir, yo no puedo hacer 2 y 5 al tiempo, porque como ven ahí son mutuamente excluyentes, pero si yo hago el 2, este 2 debe ir con el 1, o si yo hago el 5, este 5 debe ir con el 1. Igualmente, si yo hago el 1, pues obviamente debe ir con el 2 o con el 5. Esa es pues como la restricción, sabiendo pues que 2 y 5 no los puedo hacer al tiempo. De todos modos, tienen que leer bien cada una de las restricciones porque, por ejemplo, aquí en la solución óptima no es obligatorio que estén el 1 y 2 o 1 y 5. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar una que solo involucra a las otras 3 opciones de las 6. Y la última restricción es que el proyecto 4 y el proyecto 6, uno de los dos debe estar en la solución. No tienen por qué estar los dos, pero uno de los dos sí debe estar en la solución final o en la alternativa final. Entonces, como les digo, lo que tienen es que plantearse es cómo haría o yo qué ecuaciones lineales o qué funciones lineales necesitaría yo para poder solucionar este problema, este modelo matemático, pensando en un solver. Es decir, en maximizar el VPN y en no pasarme de la inversión. Como les digo, aquí todos son pues ecuaciones, incógnitas, letras, no hay números, es decir, ustedes no van a hacer un solver en Excel, para eso está el punto 2. Aquí solo lo que queremos es que planteen
pues las ecuaciones. No, digamos nada más extraño que eso. Porque en Word lo decimos porque pues para que hicieran las ecuaciones bonitas en Word, más que otra cosa, pero al principio las pueden plantear a mano y ver cómo les funciona. Ese sería como el punto uno. No sé si el profe tiene alguna observación. No, insistir que acá es la parte conceptual, el modelo matemático completo, para que, digamos, ustedes puedan, digamos, exprimir al máximo, digamos, la parte conceptual, o sea, qué es lo que hace el solver, o sea, qué es lo que uno tiene que plantearse en un modelo matemático cuando va a resolver un problema. Entonces, por eso nos interesa mucho es, y miren que no hay números, pueden hacer la prueba con números, eso sería excelente, pero digamos acá lo que nos interesa es que ustedes mentalmente puedan diseñar el modelo matemático para introducirlo al solver, ¿ok? Y ya digamos que así como lo ha explicado de bien Raúl Andrés, entonces esa es la idea. Y lo pueden hacer en LaTeX, que es para usar las fórmulas, o lo pueden hacer en Word, que Word también ya permite introducir fórmulas. Adelante, Raúl. Sí, exacto, es plantearse las ecuaciones, es decir, aquí lo pueden hacer con números como para decir, oiga, sí, si yo lo tuviera con números lo plantearía así, pero este primer punto es sencillamente para eso, para plantearlo pues con incógnitas, con letras, mejor dicho, con ecuaciones, como si uno fuera a hacer el software, pero efectivamente pues ustedes no lo van a hacer. Para eso tienen el segundo punto, que es el que tienen acá. El segundo punto es, eh, teniendo en un panorama muy parecido al del primer punto, pero ahora sí con números en donde los 6 proyectos, como ven, tienen lo mismo que en el primer problema, su VPN y su inversión, van a decir cuál es la combinación de proyectos que maximiza el VPN sin pasarse de la inversión límite. ¿Cuál es esa inversión límite? La restricción a 1.000 pues, dólares o pesos, como lo quieran ver. Y igual tiene otras restricciones. La restricción B es que el proyecto 3 solo se puede realizar si está conjuntamente realizado con alguno de los dos proyectos 4 o 6. La C, que los 2 y 5 son excluyentes, así como el primer punto, pero que al hacer el 2 tiene que estar el 1 o al hacer el 5 tiene que estar el 1. Pero de nuevo, en la solución óptima no es obligatorio que esté ninguno de los tres. ¿Listo? Igualmente aquí, si no hay ningún proyecto obligatorio, digamos, están unas restricciones un poco más relajadas para que ahora sí lo hagan en un Excel matemáticamente y con un solver que les tiene que dar una única solución. Aquí les anticipo, creo que no tiene nada raro. Hay dos soluciones posibles que son bajo lo que plantea el problema igualmente válidas, pero son dos, no hay más. Entonces, es así, este problema sí es muy sencillo de saber si lo hicieron bien o lo hicieron mal a la hora de revisar el taller. No hay más sino dos combinaciones. Entonces, como les digo, el taller 1 le sirve, además que las restricciones se parecen mucho a la del ejercicio 2. El ejercicio 1 le sirve es para plantear ecuaciones matemáticamente y así saber qué es lo que hace el solver por detrás, que es pues, solucionar esas ecuaciones. Y en el ejercicio 2 pues aplicarlo ya matemáticamente con números y obtener una solución pues numérica y única, que pues se las va a hacer el solver y como les digo, hay dos válidas y así sabremos pues si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Esa es como la complementariedad del taller. No sé ahí si el profe comenta algo. ¿Viste todas las restricciones? Creo que del segundo. ¿Leíste Sí, la sí, señor. primera? Que no se puedan pasar de 1.000, Sí, que el 3 tiene que ir con o el 4 o el 6 y que el 2 y el 5 son excluyentes, pero el 2 o el 5 tienen que ir con el uno, es decir, tiene que ir 2 1 o 5 y uno, pero que en últimas no es obligatorio que esté ninguno de los tres. Si usted sus soluciones que son los otros tres proyectos o dos de los otros tres proyectos, pues es válido. No tiene que por qué estar ni el uno ni el 2 ni el 5 obligatoriamente. aquí yo les hago una sugerencia respetuosa y es ustedes hagan también toda la matriz de combinaciones, también para que validen la respuesta que les dé el solver. Eso les ayuda mucho y además practican también para que en su examen, pues, para su examen parcial que van a necesitar también hacer de las dos maneras para que comprueben y estén seguros. Pues yo sé que si se hacen la formulación correcta, de una vez les da la solución del solver, pero pues tienen tiempo como para que también puedan hacer todas esas distintas combinaciones y pues estar seguros de que la respuesta es la acertada. ¿Cuál de las dos soluciones es la más conveniente desde el punto de vista económico? Entonces, miren, es sencillo, es práctico y es, pues, digamos, para que ustedes, pues, junto con el ejercicio anterior de ingeniero y contratistas y este, pues, preparen su parcial y lo puedan realizar el día 23 de julio, que realmente es un tema bastante bueno. Aquí, pues, ya le estamos dando el VPN.
Pero como les digo, en el parcial ustedes van a tener que calcular los criterios decisorios para que también los practiquen. Y pues este es el tema final. Espero que este tema también les, así como los anteriores, les guste y pues puedan tener también un buen resultado en la evaluación, como ocurrió previamente.